no tenga ningún elemento en la sangre, ¿sí? Y para hablar de aplasia severísima, estamos hablando con un polimorfo nuclear por debajo de 200. Bueno, la aplasia nosotros dividimos en tres grupos: no severa, severa y muy severa, ¿sí? Para hablar de la serie roja, no severa, hemoglobina menor a 10, ¿sí? Neutrófilo entre 1500 a 1500, plaqueta de 20.000, de 50.000 a 20.000. Una celularidad más o menos de 25% por debajo para hablar una aplasia medular. Aplasia severa, ¿sí? Hablamos de un reticulocito menor a 20.000, neutrófilo entre 200 y 500, plaqueta menor a 20.000, y para muy severa, principalmente el criterio que se ocupa es esta parte, ¿sí? Si lo ven con el precursor, que son menor a 200 neutrófilos, ¿sí? Polimorfo nuclear sería 200 neutrófilos. A eso hablamos que es muy severa. Para ver una imagen de una aplasia medular, ¿sí? Esto es anatomía patológica de una aplasia medular, la trabécula ósea, ¿sí? Las series hematopoyéticas, que son estos, resto, como dicen los patólogos, en una ciudad de fantasmas lleno de adipocitos, está vacío, ¿sí? A esto se habla de una aplasia medular severa, ¿sí? Bueno, la incidencia de la aplasia medular severa, ¿sí? Hablamos anualmente 2 cada 1 millón de pacientes, ¿sí? En algunos trabajos en 2006 te habla de 4 a 6 pacientes anualmente, sobre 1 millón de habitantes se la puede encontrar, ¿sí? La aplasia, a ver, perdónenme que me está molestando esto. La aplasia medular podemos dividir en dos grupos, ¿sí? Primaria y adquirida, o secundaria. La primaria tenemos anemia de Fanconi, Schwarzman-Diamond, disqueratosis congénita, Blackfan-Diamond, ¿sí? Son todas patologías que en la mayoría se hacen diagnóstico a nivel pediátricos. La anemia de Fanconi se caracteriza mucho con leucemia mieloide aguda, principalmente en los niños, ¿sí? Por una fragilidad cromosómica. Schwarzman-Diamond, disqueratosis congénita y Blackfan-Diamond también son patologías que se hace el diagnóstico en neonatología y más tardar hasta los 5 años lo tenemos en diagnóstico la mayoría de los pacientes con esta aplasia primaria, ¿sí? Bueno, perdón, la adquirida, ¿sí? La adquirida tenemos idiopático, secundaria a hidrocarburos, radiantes, medicamentosas, drogas, infección, ¿sí? Hemoglobina paroxística nocturna. Bueno, de los medicamentosos, existe medicamento que produce aplasia medular, como todos sabrán, hidroxiurea, metotrexato en paciente con artritis reumatoidea, inmunosupresores como micofenolato, ¿sí? Son medicamentos que me pueden producir, ¿sí? Aplasia medular. Dentro de las drogas existen cocaínas. En realidad no es por la cocaína, sino lo que hacen alterar la cocaína con ciertos antiparasitarios, que actualmente ya no está más en la venta, estas medicaciones, y lo que produce esto es como pancitopenia secundaria. Infecciones, dentro de las infecciones tenemos citomegalovirus en paciente inmunosuprimido severo, como post-trasplantado con inmunosupresores, paciente con leishmaniasis, que es una de las causas de pancitopenia, pero siempre está asociado con vaso, hígado, que es más clínica, lo que te hace pensar en otra patología. HIV también está dentro de los grupos, ¿sí? Que se podría pensar que sí produciría por inmunocomplejo, ¿sí? Como algo autoinmune, secundaria adquisición del adquirido a través del inmunocomplejo, ¿sí? Y la hemoglobina paroxística nocturna es una patología rara, con genéticos, con alteración a nivel de la membrana de las células, principalmente glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿sí? Que produce, como dice la palabra, paroxística hemoglobina sería, hace aplasia medular, ¿sí? Hemólisis, ¿sí? Que lo que hace es que desaparezca. Después, una de las causas
son la miodisplasia hipoplásica, ¿sí? Es difícil el diagnóstico diferenciar de una plasia medular y de una miodisplasia hipoplásico, porque son muy característicos. La única diferencia clínica que no podría decir, es decir, bueno, ya tenía un antecedente, anemia leve, glóbulos blancos leves, que ya venía meses y años, o plaqueta baja, que ahora está con aplasia, ¿sí? El tratamiento es similar al principio, luego se reevaluaría para ver si necesita un hipometilante en estos casos, porque el tratamiento cambia con eso. ¿Sí? ¿Le escucho? Ah. Bueno, seguimos. Dentro de los bencenos, ¿sí? Como el hidrocarburo, acá lo que tengo todo más o menos armadito, son benceno, otros solventes, ¿sí? Después, pesticidas, órgano clorado, agentes lubricantes, después droga creacional con metafetamina, éxtasis, ¿sí? Son algunos casos que se reportó de aplasias. Grupo de las drogas tenemos antibióticos, antiinflamatorios, anticonvulsivantes, antitiroideo, antidepresivos, antidiabéticos, antimaláricos y otros, ¿sí? Dentro de lo más que utilizamos son Bactrim, por ejemplo, son causas que me puede producir. Lo que más vi de antiinflamatorio principalmente es la dipirona, pero lo que más me hace la dipirona es una neutropenia severa, sin comprometer las otras series hematopoyéticos. Lo que se escribe también mucho son los antidepresivos. Realmente se ve en la clínica habitual, te puede caer un paciente con trastorno esquizofrénico, bipolar, polimedicado, con pancitopenia, obviamente asociado con un cuadro viral que me ha engatillado o acelerado el proceso y me produce algunas pancitopenias, ¿sí? Bueno, lo que hablamos de la anemia de Fanconi, ¿sí? Es un fallo de reparación de ADN, siempre está asociado con malformaciones congénitas como óseas y renales, por eso te dice que haces diagnóstico tempranamente, ¿sí? Mancha café con leche, lo que más característico, que le gusta a pediatría, esto nunca se van a olvidar, ¿sí? Aumento la incidencia de neoplasia, secundarias a otros. Doctor Miguel, perdón, le voy a responder. Bueno, después la hemoglobina paroxística nocturna es una sensibilidad aumentada al estrés oxidativo por defecto de la proteína de anclaje glucoproteína 1. Para sensibilizar esa palabra es que no tiene ciertas proteínas, ¿sí? Para que no sufra directamente una hemólisis, ¿sí? Produce trombosis, anemia, y una hemólisis que realmente la descripción de esta patología fue que por las noches hemolizaban los pacientes y al día siguiente tenían colurias o hematuria. Es lo que hacían decir, por eso tiene este nombre de paroxística nocturna, ¿sí? Después la miodisplasia hipoplásico, rasgo miodisplásico, que esto es realmente muy difícil de encontrar cuando la médula es totalmente aplásico, como la vieron en la imagen, ¿se acuerdan? Que tenía solo la trabécula, un par de células y otros son todos fantasmas, ¿sí? O buscar con alteraciones genéticas, porque la mayoría de las playas medular no tiene este tipo de alteración como delección del cromosoma 5, delección del cromosoma 7, trisomía del 8, que es más característico, esos tres genes, es más característico de miodisplasia, o una alteración compleja. ¿Qué significa? Que tenga más de tres alteraciones cromosómicas que no diga, por ejemplo, trisomía del 21 con pérdida del cromosoma Y, que es más común de perderlo, asociado con delección del 5 o translocación 5q8, por ejemplo. Es lo más raro, pero tengo tres alteraciones. Eso me hace pensar que, bueno, tenga una miodisplasia por debajo y que esté con una hipoplasia. Bueno, la dificultad diagnóstica de diferenciar estas tres patologías, ¿sí? La anemia de Fanconi, el 30% se halla en edad adulta sin diagnóstico. O sea, por lo tanto, la mayoría se diagnostica en la infancia. El test de oxidación, que lo que hacemos es intentar que se separen cromosomas y que no se me repare, que es el test de DBE, son positivos para la anemia Fanconi, ¿sí? Y las médulas óseas es difícil de diferenciar porque suele estar hipoplásico. Bueno, la hemoglobina paroxística nocturna, el clon suele estar
en miodisplasia, en la plasia medular, es muy difícil diagnosticar. Se puede hacer test de Ham, que frecuentemente me da falso negativo, ¿sí? Evaluación post-tratamiento pierde la especificidad, porque tenemos que buscar. La mayoría del diagnóstico se hace a través de citometría de flujo en sangre periférica, evaluando las proteínas de anclaje de glicoproteína 1 en las series blancas y rojas. Y con eso determinaría cuánto del clon daría positivos. Bueno, lo que hablamos de miodisplasia hipoplásico, el 20 a 50% de los casos tiene un citogenético normal, que lo que nos hace dificultar aún más el diagnóstico, ¿sí? La médula ósea, como le dije, es hipocelular, por lo tanto es muy difícil reconocer el cambio displásico. Lo mismo el aspirado que nosotros hacemos para ver la celularidad, las células, claro, también nos dificulta porque la mayoría del aspirado es seco, ¿sí? Bueno, la miodisplasia es, sí, la miodisplasia es un grupo heterogéneo, enfermedad con característica común, con citopenia, alteración de la hematopoiesis normal, alteración genética adquirida, lo que hace más diferencia, ¿sí? Posibilidad de una transformación hacia una leucemia, ¿sí? Eso se hace por SCORE. Hay muchos genes que aumenta aún más el riesgo de transformación. Por cierto, la miodisplasia presenta con hipocelularidad medular, es más común en los pacientes jóvenes, ¿sí? Probable una etiología de asociación con un autoinmune, ¿sí? Y puede coexistir el clon de HPN. El diagnóstico diferencial con la anemia plástica se basa en los rasgos displásicos en la médula ósea en presencia de una alteración citogenética específica, ¿sí? Eso es lo que me puede hacer un diagnóstico diferencial de estas patologías. Bueno, la fisiopatología del fallo medular adquirido, ¿sí? Puede ser por esta característica, lo que me describen en el blog 2006, ¿sí? Expansión oblicular del linfocito T citotóxico, disminución de unidad formadora en colonia, CFU sería, en cultivo prolongado, ¿sí? Aumenta o con aumento de la apoptosis celular. Disminución del número de células CD34, que son, la mayoría son colonias formadoras, son células madres, ¿sí? Acortamiento de los largos de los telómicos, ¿sí? Es una alteración genética puntual. Las células C34 clonogénicos o disfuncionales, ¿sí? Por esta teoría, principalmente de la parte de la célula T, es lo que hacen más hincapié en los tratamientos. La hipocelularidad severa de médula ósea y deterioro de función hematopoyética demostrada en in vivo o in vitro, ¿sí? Son secundarias a destrucción celular. La apoptosis es prevalente en elementos celular residual. Existe una subregulación, un upregulation, a nivel del gen comprometido con la apoptosis o inmunoregulación, ¿sí? Esto hace que reproduzca la célula de CD34 positivo en voluntario normal. El tratamiento, como había dicho, que tiene algunas teorías de autoinmune, alteración de la célula T, lo que se hace es intentar revertir, ¿sí? Ese cuadro autoinmune que lo que está produciendo, ¿sí? El tratamiento consiste en una inmunosupresión bastante severa, asociada con antitimoglobulina, ¿sí? Ciclosporina, ¿sí? Y metilprednisolona a dosis alta. ¿Qué es lo que hacíamos esto? Una inmunosupresión severa. Los ATGs, que son gamas globulinas, antitimoglobulina, ¿sí? Lo que tiene el efecto son inmunológicos como tormenta citotóxica, produce fiebre, shock anafiláctico, ¿sí? Lo que siempre nosotros pasamos lento, con controles y cuidado, y se hace internación, sí o sí. Las medicaciones restos son inmunosupresores severas, que lo que se asocia siempre en los pacientes ya de base tienen neutropenia, ¿sí? Imagine que sobre eso le agrego más... Profe, Sí, te disculpe, escucho. ¿puede repetir los nombres de los medicamentos? Dale. Timoglobulina, Ajá, antitimoglobulina, ¿sí? Ciclosporina, gracias. dale. Bueno,
Y en los últimos trabajos, ¿sí? Empezaron a agregar el trombopac, que es un trombomimétrico, que es lo que me hace esta droga, ¿sí? Esta droga lo que hace es estimular la formación de las plaquetas, porque la muerte de los pacientes con aplasia medular viene por dos caminos: sangrado, ¿sí? Por las trombocitopenias severas, y la infección. Con esto intentan de disminuir el soporte transfusional de plaqueta para mejorar aún más la sobrevida de los pacientes, ¿sí? Que fue agregado aproximadamente 5 a 6 años atrás esta droga, que cuando salió para trombocitopenia inmune se lo empezó a utilizar en protocolo para los pacientes con aplasia medular y empezaron a ver que tenía beneficios. La dosis es alta, ¿sí? Desde 150 miligramos por día hasta 300 miligramos por día. Habitualmente usamos hasta 75 miligramos por día en pacientes con trombocitopenia inmune. O sea, imagínense las dobles, hasta 4 veces más el valor, la dosis de damos. Bueno, el talo, que es un trasplante halogénico en médula ósea, se ofrece a solo pacientes de menor de 40 años, ¿sí? Por la toxicidad que produce, y en algunos pacientes de hasta 50 años sin comorbilidades, se le podría ofrecer un trasplante de médula ósea. Esto es Doctor, curativo. disculpe, Te escucho. no le escuché bien sobre la función del trombopac. Trombopac, bueno, esta droga es un trombomimétrico, que es lo que hace, estimula la formación de plaquetas, ¿sí? ¿Hasta ahí me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Sí? Esto lo que hace es disminuir el requerimiento transfusional de plaqueta, intentar de aumentar más la plaqueta. ¿Para qué? Para disminuir la mortalidad de los pacientes con sangrado. ¿Estamos? Ok, ok. Pero en el caso de Perfecto. la aplasia, ¿no es que directamente no puede generar la médula ósea? Exactamente. Pero ¿qué es lo que más? Lo que intenta es los pocos remanentes que tenga de la célula CD34, ¿sí? Que son las células madres, intenta que se empiece a diferenciar un poco más para las megacariocíticas, para que me fabrique plaquetas, ¿sí? Hay un remanente pequeña de células, ¿sí? Pero 0% no es. Hay algo. Por eso lo que se intenta es alta dosis. Por ese motivo es. Imagínate a una persona con trombocitopenia inmune, ¿sí? Que es una enfermedad autoinmune que me baja las plaquetas, yo le doy esta droga, se trombosa directamente, forma coágulo por todo el cuerpo, ¿sí? Porque fabrica demasiado. Bien, la idea de los pacientes jóvenes siempre es llevar a un trasplante, porque es la única posibilidad curativa, porque las inmunosupresiones con triple asociación, la posibilidad de curación es alrededor de 30 a 40, máximo de 60% de los pacientes, ¿sí? Si me recae o no responde al tratamiento, yo la tengo que de vuelta rehacer la misma inmunosupresión para intentar de ver si responde o no. A los pacientes que no responde, ¿sí? Y tengan más de 50 años o más de 40 años, hipertenso, obeso, diabético, insuficiencia renal, a esas personas quedarían directamente en tratamiento paliativo, le agregando el trombopac para intentar de mejorar las plaquetas, para no transfundirle tanto, y soporte transfusional. También podemos utilizar estimulante de colonia como filgastrin para intentar de sacar la neutropenia, pero la mayoría no responde, ¿sí? La idea solo se ocupa cuando el paciente está shock séptico para intentar de rescatar al paciente. Y para conseguir un trasplante no halogénico, sería no relacionado, o relacionado, la dificultad que tiene es el costo, por un lado, en tiempo de conseguir un donante, ¿sí? Imagínense que para ver la histocompatibilidad, lo que buscamos, quién es compatible o no, que tiene que ser más alrededor de 100%, nos tardaría aproximadamente 28 a 30 días, acá en Argentina, ¿sí? Por ende, un paciente te cae una aplasia medular, lo primero que se hace es estudio de histocompatibilidad médula ósea y se espera el resultado. Mientras le esperamos, le largamos siempre la inmunosupresión, ¿sí? Bueno, conseguir un donante relacionado, un hermano, una hermana, bien, ahí iría un trasplante. Costaría aproximadamente 4 millones de pesos, ¿sí? Tengo que conseguir la plata.
tarda, y si no la consigo, tengo que buscar a nivel mundial. Busco el base de datos a nivel de IQCAI, buscamos los bases de datos, solicitamos los básicos que nos entregan 24 horas el resultado, cuántos posibles dadores tengo para este paciente. Después de eso, tengo que solicitar un presupuesto porque la histocompatibilidad de alta resolución, porque nosotros tenemos hasta intermedio, ¿sí? De alta resolución no se hace en Argentina, se hace en Estados Unidos. Por ende, es en dólar. ¿Quién la tiene que pagar eso? Somos la obra social o el Estado. No solo eso, los donantes que me tienen que dar la médula ósea también la tengo que hacer ese estudio para que sea compatible en 100%. Bueno, le tengo que pagar yo. O sea, no me puede pagar él. O sea, el Estado o la obra social tiene que hacerse cargo de pagarlo. Eso aproximadamente está a $50.000, para que entendamos el costo. Y con eso conseguido, puedo traer la médula y trasplantar. Hablamos de un módulo aproximadamente de 4 millones, 5 millones, hasta 20 millones me puede llegar a costar un trasplantado. ¿Sí? Lo que le produzco a los pacientes es una toxicidad muy importante, ¿sí? Y eso hace que, por ejemplo, paciente de 41 años, hipertenso diabético, insuficiencia renal crónica, sería difícil que tolere un tratamiento tan agresivo, ¿sí? Los mismos pacientes mayor de edad. Bueno, después, hay otras cosas que nosotros no cuidamos en la playa medular, son las transfusiones, ¿sí? Acuérdese que la transfusión es la sangre de otra persona, es como un trasplante de órgano que le hago, por ende se tiene que dar lo menos posible, por ende el soporte transfusional es un poco más bajo comparado a las otras personas, porque yo le tengo que llevar un trasplante con lo menos posible de transfusión. Imagínese con 8 unidades de glóbulos rojos transfundidos a un paciente, la posibilidad que ande bien el trasplante ya baja drásticamente hasta un 50% más. ¿Sí? La sobrecarga de hierro que también le produzco con las transfusiones, también eso hace que disminuya el éxito de trasplante. ¿Sí? Por ende, cuando nosotros tendremos que transfundir a un paciente, hacemos, por un lado, pedimos que se irradie siempre los glóbulos rojos, que el donante sea casi siempre las mismas personas y que no sean los que pueden donar la médula, ¿sí? Porque ya tengo mayor riesgo de rechazo por ese motivo, ¿sí? Las plaquetas, lo ideal se llama aféresis. ¿Qué diferencia hay en un concentrado o un pool de plaquetas de una unidad? A diferencia, una unidad de aféresis es la cantidad de donante que tengo en esas unidades. ¿Qué significa? Una unidad de concentrado de plaqueta viene de un solo paciente. Para una persona de 80 kilos necesito 8 unidades. Por tanto, tengo 8 donantes. Una unidad de aféresis viene solo de un paciente, ¿sí? Equivale de 8 a 16 unidades de concentrado de plaquetas. ¿Qué significa? Que si yo le doy la aféresis, se expone a solo una persona la presentación antigénicas, comparado a las 8 unidades de concentrado de plaquetas, se expone a 8 personas. ¿Sí? ¿Me comprenden por ahí? Por eso la idea es ver si le ayuda o no lo mismo que la transfusión. No es gratis la transfusión para los pacientes, ¿sí? Por tanto, siempre le tenemos que ir cuidando de esas partes. Bueno, hasta ahí de aplasia medular, ¿pregunta? Una pregunta, doctor. Sí. Si el trasplante de médula, si tiene una buena compatibilidad, ¿sería curativo o tiene que Sí, hacer de nuevo luego? es curativo, Uy. ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Se trasplanta a un paciente una médula, pongámosle de hermano X, el primer hermano que encontramos compatible en 100%. Le hicimos trasplante. A los 15 días empezó a arrancar la médula. A los 21 días ya sale la célula circulando en la sangre, ¿sí? Y si va bien, queda con eso nada más. Pero ¿qué es lo que pasa? Puede recaer o rechazarme el trasplante. En ese caso se puede trasplantar, ¿sí? Con el mismo paciente o se intenta de otra persona. Más si ya estuvo más de 3 meses con estable el trasplante y de golpe recae, en ese caso tengo que usar de
otra médula, de otra persona. Trasplante por segunda vez es de mayor riesgo de mortalidad, ¿sí? No solo eso que es la defensa baja, sino una enfermedad que nosotros lo provocamos, que se llama H, ¿sí? O injerto contra huésped, ¿sí? Que lo que produce, la sangre que circula no es del paciente, por lo tanto empieza a rechazar su propio cuerpo, ¿sí? Eso hace que se complica más, por eso los primeros 100 días post trasplante para nosotros es algo intensivo, que le tenemos que estar cuidando, controlando todo el efecto que nos puede producir el trasplante. Para eso se ofrece inmunosupresor, ¿sí? En caso de que esos inmunosupresores veamos que está de más, le empezamos a bajar la dosis, ¿sí? O que me empieza a producir injerto contra huésped y le tenemos que subir la dosis, ¿sí? O sea, es muy artesanal la dosis que tenemos que ir controlándolo. ¿Ah? Por eso sale caro el trasplante, por los controles que requieren, todas las drogas que se necesita, porque el pack incluye todos esos controles hasta el día 100 del tratamiento. O sea, el trasplanto hoy, 100 días tiene cobertura. Después el día 101 ya no. ¿Ah? ¿Me comprendió más o menos el trasplante? Sí, sí, gracias. Dale. Doctor, ¿Otra pregunta? consulta. Sí, Cuando se uno le por da, uno. cuando se le dan los lotes de transfusión, ¿se le hace de manera gradual o se los da de una a los 8 lotes? No, las 8 unidades de concentrado plaqueta que le di el ejemplo se da de una, ¿sí? Se arma una bolsita de más o menos 600 mililitros y se transfunde, ¿sí? Por eso la idea es no ofrecer un concentrado de plaqueta por unidad, porque cada unidad es un paciente que donó, una persona que me donó, y si yo le ofrezco 8 unidades, significa que le estoy dando 8 personas o 8 antígenos para el paciente que me haga más rechazo en el futuro. Por eso lo ideal es, si la transfundo, aféresis. Si la tengo, lo ideal. No la tengo, bueno, pido esas 8 unidades y le pido irradiación, sí o sí. ¿Para qué? Para que baje la antigenicidad de las plaquetas y no tenga tampoco reacción el paciente. ¿Quién era el que me preguntaba el siguiente? Habían 3 que hablaron juntos. Sí, yo quería consultar si los familiares de primera línea también pueden donar incluso en las anemias primarias. No hay un riesgo de que también padezcan la misma alteración genética. Exactamente, lo ideal, no donar sangre los familiares de primer grado. ¿Por qué tiene exposición antigénicas? Puede ser un poquito mayor reacción cruzada, tipo alergénico, cada vez que se transfunde. Los donantes, por eso se busca siempre, si tengo un hermano compatible, si no es congénita o es primaria la playa medular, ¿sí? Siempre se busca de los donantes más cercanos. La anemia Fanconi es como algo raro, casi no se repite en la familia. O sea, si nació un hijo con Fanconi, no va a tener todos los hijos con Fanconi, ¿sí? Igual se le estudia toda la familia, a los hijos, para ver si no tienen la misma alteración cromosómica. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Eso es. Sí. ¿Vamos al siguiente? Bueno. Nos toca hablar ahora de anemia de enfermedades renales crónicas. Con el tiempo vamos bien. Más o menos después, terminando la mitad, hacemos un recreo de 10 minutos, así descansamos todos. ¿Sí? Bueno, la anemia de las enfermedades renales crónicas, ¿sí? Es una enfermedad, una anemia que se repite en todos los pacientes con falla renal. Muchas veces la primera manifestación para nosotros, ¿sí? De una falla renal es una anemia. Por lo tanto, siempre cuando nos cae un paciente con anemia, pensamos que puede tener falla renal, es una manifestación de otra enfermedad para buscar causa, ¿sí? La enfermedad de renal crónica es una pérdida progresiva, gradual, irreversible de la función renal, una prevalencia de aproximadamente 16% en las poblaciones generales, ¿sí? La estadio en la enfermedad renal crónica se dividen en 5, como usted sabrá más que yo, esa parte de la parte clínica médica tiene más fresco que en mi mente, ¿sí? Dividimos estadio 1, 2, 3, 4, 5, según el crimen de creatinina, ¿sí?
mayor a 90 estadio 1, de 60 a 89 estadio 2, estadio 3 de 30 a 59, estadio 4 de 15 a 29, y estadio final que es 5, que va para directamente a diálisis, menor a 15%. ¿Sí? 15 miligramos por minuto, 1,72 es metro cuadrado, perdón, 15% le digo a los pacientes mayores de edad, para que me entiendan, perdóneme, costumbre. Bueno, la anemia es una complicación casi constante en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Ya se puede con el estadio 2, 3, o sea, nosotros podemos ver un paciente que me produce anemia, ¿sí? Contribuye una forma significativa de los síntomas y las complicaciones de la enfermedad. Esto produce disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, disminución de la tolerancia al ejercicio, defectos cognitivos, deterioro de la calidad de vida de los pacientes, complicaciones cardiovasculares como infarto, ¿sí? A tener mayor gasto cardíaco, mayor frecuencia cardíaca, menor oxigenación, ya que la anemia lleva poco oxígeno en el tejido, por lo tanto eso aumenta el riesgo de infarto, ¿sí? Además, la enfermedad renal crónica tiene otro componente inflamatorio, lo que hace más daño arterial, y si es diabético o hipertenso, peor. ¿Vamos? La grado de anemia es proporcional a la enfermedad de la severidad de la falla renal. No hay una relación lineal entre la masa glomerular y la tasa de filtración glomerular. Son multifactoriales, ¿sí? El riñón tiene dos funciones. Una función excretora, que ya la sabemos, que es la parte de excreción de la orina, ¿sí? Eliminación de las creatinina, los tóxicos, ¿sí? Y por otra función endocrina, que ahí donde hablamos nosotros, principalmente la eritropoyetina, ¿sí? Donde a nosotros decimos, bueno, hay una falla renal con un estadio 2, 3, ya tiene alguna disfuncionalidad endocrina que yo la tengo que empezar a ayudar con soporte externo de eritropoyetina, ¿sí? Disfunción metabólica a nivel eritrocitarias, la hemorragia crónica que me produce por la urea, ¿sí? Suspensión de la eritropoyesis. Bien, la urea, ¿qué es lo que me hace? Me hace como un efecto de agregación plaquetaria, me puede producir gastritis, colitis, hemorragias en APA a nivel de la mucosa intestinal, ¿sí? Por la disfunción plaquetaria principalmente. Bien, y disfunción del metabolismo eritrocitario que fabrica menos glóbulos rojos. Bueno, los glóbulos rojos paciente urémico sobrevida normal, receptor en sano, ¿sí? Tiene una vida normal. Yo le pongo a otro paciente, disminuye. La uremia hace lo que es acortar la vida media de los glóbulos rojos, por un lado, ¿sí? Disminución transectolasa, actividad cicloproteasa, aumento de la susceptibilidad a estímulo oxidativo, lo que hace la uremia, ¿sí? Produciendo una anemia hemolítica con cuerpo de Heinz, ¿sí? Como aumenta la cloraminas, cobres, nitratos, ¿sí? Disminución de la ATPasa, sodio-potasio dependiente, eso hace también que modifique la rigidez de la membrana, y produciendo como un efecto de una esferocitosis hereditaria, ¿sí? Que el glóbulo rojo sí mismo está hecho por una membrana bicóncavo, ¿sí? Eso es lo que te da la flexibilidad a atravesar microcirculaciones, ¿sí? Y a perder esa flexibilidad, ¿sí? El ejemplo que te di como esferocitosis hereditaria, lo que pierde es la flexibilidad de la membrana, y cada vez que atraviesa una microcirculación, un capilar se destruye y me produce anemia hemolítica, ¿sí? Aumento de la PTH, eso aumenta la fragilidad osmótica de las membranas de los glóbulos rojos. Bueno, la parte hemorrágica, en paciente con diálisis, descarte con filtro a nivel de la diálisis, porque siempre queda algo a nivel del filtro, por lo que cada vez que se lava se descarta eso. Gastropatía urémica, ¿sí? Trombocitopatía urémica, lo que hablaba es una antiagregación plaquetaria a nivel de, por las ureas, perdón, ¿sí? Produciendo sangrado digestivo o ginecológico. Bien. Las PTH, lo que habíamos también produce, la paratormona induce una fibrosis medular, esto hace aún más que tengamos anemia.
Los aluminios, que se utilizan principalmente en los filtrados de diálisis, ¿sí? Se puede acumular. Eso inhibe la incorporación de hierro hacia las hemoglobinas, produciendo una anemia microcística, osteomalasias, encefalopatía, disminución de la transferrina, ¿sí? Por pérdida urinaria, como síndrome nefróticos, ¿sí? O disminución de la síntesis. ¿Por qué? Por un proceso inflamatorio. Eso me hace que disminuya la formación de transferina, aumenta la epsidina, hace que disminuya el ingreso de hierro a través del entero a nivel del gástrico, bloqueando, ¿sí? La liberación del enterocito hacia el torrente sanguíneo, el hierro, quedan depositados en forma de ferretina a nivel entérica y eso se elimina, ¿sí? Bien. Después, hablamos de disminución del ácido fólico, ¿sí? A través de la hemodiálisis se filtra el ácido fólico y produciendo anemia. Por ende, la mayoría de los pacientes en diálisis toman ácido fólico, calcio, le dan eritropoyetina y le pasan hierro endovenoso, pero de rutina. ¿Sí? ¿Te escucho? Doctor, Sí, doctor, ¿podría repetir lo de qué le pasan a un paciente de rutina? de rutina le pasan en diálisis, le pasan hierro, le dan ácido fólico, vitamina B12, calcio, eritropoyetina. El hierro, cuando nosotros pedimos un perfil férrico en los pacientes con falla renal, siempre tiene aumento del depósito de hierro por la inflamación que la produce la insuficiencia renal crónica, la UCI, ¿sí? A pesar de eso, los nefrólogos le dan igual hierro en cada sección de diálisis, o una vez por mes le pasan de 200 a 400 miligramos de hierro sacarato para mejorar la anemia, potenciando con el efecto de la eritropoyetina, ¿sí? Profesor, Doctor, una Gracias. pregunta. ¿Vale? ¿Sí? En las anemias, por ejemplo, cuando la hemoglobina se encuentra disminuida, es una anemia moderada, ¿no conviene Sí. también darle ácido fólico y B12? O sea, por más que uno le dé una ingesta de hierro, ya sea intravenoso o oral, Bueno, la como mayoría para de los pacientes, reforzar. claro, la mayoría de los pacientes con anemia ferropénica, ¿sí? Que es el pan de cada día nuestro de los hematólogos, ¿sí? Le damos desde entrada hierro más ácido fólico más vitamina B, a pesar que no tenga déficit, ¿sí? De fólico y B12. ¿Por qué motivo? Intentamos que tenga una sinergia con el fólico y B12 para que mejore más rápido la anemia. Porque a una persona que está en límite en vitamina B12 y ácido fólico, yo le empiezo a dar hierro, empieza a generar más glóbulo rojo, me gasta el depósito que le tiene de fólico y B12, ahí me empieza a tener déficit de fólico y B12. La idea es que no la tenga y que tenga mayor potencia y que pueda recuperar más rápido. Le asociamos siempre B12 y fólico nosotros. Fólico de 1 miligramo, una dosis para la embarazada, para aumentar el depósito, más o menos lo que hacemos, ¿sí? En pacientes un poco más graves, yo les suelo separar y le pongo fólico de 5 a 10 miligramos, en diálisis ocupan de 5, ¿sí? Y Ajá, B12 le dan también, ¿sí? sí. Y eso sería también por 3 meses en conjunto con el hierro, entonces. No, hasta que recupere el depósito de hierro. Esa Ah, es la definición para la anemia ferropénica. ¿Qué es lo gracias. que la mayoría hacemos? Te cuento esa parte de la anemia ferropénica, porque creo que esta clase no me toca a mí, ¿sí? Los pacientes con anemia ferropénica no le trato solo 3 meses, le trato hasta que se me recupere el depósito de hierro. ¿Qué sería la ferretina? No me importa si tardé 3 meses en recuperar la hemoglobina, que esté en valor normal por encima de 12 para mujer, o 11 embarazada, o 13 para varón, ¿sí? Recupero, más o menos tengo que después calcular aproximadamente cuánto tardaría en recuperar el depósito. Sería más o menos doble lo que tardé. Si tardé 3 meses en recuperar la anemia, le tengo que dar otro mínimo 3 meses más de depósito. Con eso le decir, bueno, la puedo suspender. En algunos pacientes nosotros ponemos una meta de ferretina de 50 a 100 para un promedio más o menos que de 70 me llegue, para decir, bueno, te suspendo y te vamos controlando para ver si no me baja de vuelta, ¿sí? Porque la mayoría de las fallas que tenemos en general, de todo, me hablo yo también al principio cuando no hacía hematología,
le damos el hierro, recuperó la anemia, listo, chau, nos olvidamos del hierro, el paciente está feliz con nosotros, y a los 15 días, 30 días, cae de vuelta con astenia, adinamia, le hago laboratorio, empeora la hemoglobina, que en ese caso Claro. tenés ganas de tirarte por la ventana, y decir, pues descubrí y ahora no. La idea es por eso, por lo menos recuperar el depósito, ¿sí? Es lo mismo que lo que Claro. buscan los nefrólogos, tener un buen depósito de hierro, a pesar que tenga aumentado la ferritina, que tenga un buen depósito en la fábrica, para que con la eritropoyetina mejore aún más la anemia. Estamos entonces. Bueno, Muchísimas gracias. Eso no, por favor. Bueno, la deficiencia de eritropoyetina, que es la parte endocrinológica del riñón, ¿sí? La eritropoyetina es una glucoproteína de 24 kilodalton, ¿sí? Está ubicado en el cromosoma 7, a nivel de 7q11 al q22. La síntesis es 85 a 90% renal. A nivel de las células intersticiales del lecho capilar peritubular, no tiene depósito intercelular, o sea que yo no tengo un depósito en caso que me quede, y un 10 a 15% en el hígado, en los hepatocitos, cero epitelial centrolobulillales, sitio de producción primaria de EPOs en los bebés, en los fetos, ¿sí? Otro lugar que también me pueden fabricar es el cerebro, placenta, testículo, vaso, pulmón, donde también tengo receptores, ¿sí? Bueno, la síntesis es regulada por la hipoxia, que es lo que tenemos que explicar muchas veces a los pacientes, que tenemos oxímetro de pulso, ahora que está con todo con COVID, están de moda y saben esa palabra ya, el dosaje de oxigenación ocurre en nuestro cuerpo, en el riñón. Si me falta oxígeno, se fabrica más eritropoyetina. Bien, el receptor para eritropoyetina está formado por unas proteínas extracelular y una proteína intracelular asociado con el JAK2, que es un tirosinquinasa, que hace que se fosforile más rápido las proteínas, y eso hace que se fabriquen los glóbulos rojos, ¿sí? Precursores eritroides se presenta en los series de eritropoyéticos, ¿sí? En los glóbulos rojos, sería precursor eritroide, megacariocíticas, células endoteliales, placenta, células neuronales. Este receptor está codificado en cromosoma 9, tiene un dominio extracelular que se une a la eritropoyetina, ¿sí? Y una intracelular que se une al JAK2, que es un tirosinquinasa. Bueno, ¿qué es lo que hace? La EPO se une hacia el receptor, se activa la fosforilación de la tirosinquinasa, el JAK2, ¿sí? Eso haga que se active el enzima que es el JAK-STAR, ¿sí? Que es un inhibidor, luego esto se transcribe y hace que se una al BCL-XL, ¿sí? Y lo que hace la sobreestimulación del JAK-STAR, hace lo que hace es inhibir la apoptosis. En patología que en exceso de glóbulo rojo existe una mutación a este nivel, por lo que hace que fabrique de forma descontrolada sin la estimulación de la eritropoyetina, ¿sí? Por lo tanto tienen poligloburia, que es la policitemia vera. Bueno, la característica de estos pacientes con anemia a nivel laboratorio son anemia normocítica normocrómica, sería estar entre 80 a 100 de volumen corporal media, una reticulocitopenia, es un A regenerativos, equinocitos, que son estos, no son equisto, es equino, ¿sí? Que tienen como guampa acá, ¿sí? Como un búfalo, ¿sí? Equistocito en caso de SHUP, ¿sí? O hipertensión maligna, principalmente inducida por embarazo, que es el HELP, ¿sí? Por destrucción, eso es lo que se ve. Médula ósea, maduración normoblástica, fibrosis es secundaria a una hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? A nivel plasmático, nivel de eritropoyetinas inapropiado para el grado de anemia, porque no existe un parámetro de referencia para las eritropoyetinas. La mayoría te dicen laboratorio, pero muchas veces nos fijamos con la hemoglobina, cuánto tiene el paciente, cómo está la función renal, y lo vemos el valor de la eritropoyetina. Si tiene una anemia importante, la EPO debería subir, y si no está alto, bueno, hay una falla renal. O sea, hay una falla a nivel de la eritropoyetina, donde le tengo que ayudar con eritropoyetina, ¿sí?
y la mayoría de la falta de eritropoyetina es por falla renal, ¿sí? Parámetro metabolismo del hierro, ¿sí? Para hablar de ferropenia a estos pacientes, ¿qué significa? Que les falte hierro, tengo que ver la saturación de la transferrina menor a 20%, o una ferritina menor a 100 en paciente que no está dializado, ¿sí? Y en los pacientes que dializan, si tiene menor a 200 de ferritina, hablamos que le falta hierro, ¿sí? Directamente le podemos agregar sin ningún problema el hierro. Bueno, el tratamiento consiste en diálisis, ¿sí? Esto lo que produce, no me corrige la anemia, pero sí me mejora el síndrome urémico, disminuye el riesgo de sangrado, eso me ayuda a mejorar. Suplemento, hierro y ácido fólico, andrógeno se lo puede utilizar. Esto lo que hace, estimula la producción de eritropoyetina. Utiliza algunos pacientes resistentes, ¿sí?, a eritropoyetina. El efecto adverso es hirsutismo, virilización, hepatotoxicidad, ¿sí? Después, la transfusión de glóbulo rojo, ¿a quién le utilizamos? Con hemorragia aguda, ¿sí? O un falta de respuesta adecuada a la eritropoyetina, o paciente recién diagnosticado con insuficiencia renal crónica, reagudizada con requerimiento de hemoglobina menor a 7, sintomático, que tiene que entrar urgencia a diálisis y le tengo que transfundir para que no se me descompense intradiálisis. Bueno, la eritropoyetina, ¿sí?, es recombinante humana. Vía de administración puede ser endovenoso o subcutáneos. La vía media de 6 a 9 horas cuando es endovenoso. Se utiliza en pacientes en hemodiálisis. La mayoría, a pesar de hemodiálisis, usado más subcutáneo, ¿sí? Se sostiene, ¿por qué motivo? Porque tiene un nivel plasmático más sostenido que por vía oral, o la biodisponibilidad es menor precedible, dosis menor de 30% que la vía endovenosa para mantener hematocrito. La subcutánea lo que se absorbe lentamente, ¿sí?, y tiene una biodisponibilidad bastante prolongada, hace que se estimule más tiempo las series rojas, lo que hace que fabrique glóbulos rojos, ¿sí? La meta terapéutica para estos pacientes es un hematocrito de 33 a 36, o una hemoglobina 11 para una mujer, para un varón es 12, ¿sí? Nunca nosotros normalizamos la hemoglobina. ¿Por qué motivo? Empieza a aumentar la presión de los pacientes. Hace hipertensión maligna, que no la puedo regular con antihipertensivos ni diálisis, terminamos haciendo flebotomía. Dicho hecho, a mí me pasó personalmente un paciente que tenía que ir a cirugía cardíaca, colocación de stent por enfermedad de 3 vasos, anemia de trastorno mixto con un componente ferropénico, porque el tipo tenía hemorroides mesangrados por medio, con una falla renal leve, moderado, aproximadamente estadio 3, si no me equivoco lo que tenía el paciente, ¿sí? A principio empecé solo con hierro, mejoraba poco, mantenía una hemoglobina de 9, el cardiólogo y el cirujano que le tenía que operar me dijo, no quiero que normalice el paciente la hemoglobina. Bueno, le pongo, veo que tiene una falla renal, le hago un clean de creatinina, le pido eritropoyetina, le estimulo con eritropoyetina y hierro, y un día para el otro empezó a aparecer encefalopatía hipertensiva, hipertensión sostenida que no la podían bajar con medicamento, con requerimiento a consulta en terapia, o sea, la guardia y luego a terapia, por hipertensión maligna, ¿sí? Cuando le hacen laboratorio tenía una hemoglobina de 18 a 20. O sea, se nos fuimos de más. Obviamente, el vascular nunca me operó el paciente, porque para él nunca estaba en condiciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que terminamos haciendo al paciente? Flebotomía, o sea, sangría. Empezarle a bajar con sangría, le decían, donás, porque en el interior la única forma de sacar sangre era donando, o sea, donás cada 15 días glóbulos rojos y vemos si mejorás o no, ¿sí? Bueno, la vía de administración es subcutánea. Dosis inicial, ¿sí?, de subcutáneo es de 80 a 120 unidades por kilo por semana, dividido entre 2 a 3 dosis, ¿sí? Lo que nosotros la mayoría hacemos es darle 4.000 trisemanal, una dosis de 12.000 unidades semanal, ¿sí?, para que mantengamos una hemoglobina cercana a 11, a 12, con el monitoreo del hematocrito y la hemoglobina cada 2 semanas, ¿sí?
Más o menos cada 2 a 3 nos lo vamos controlando para que ver si mejora o no. Bien. ¿Qué más tenemos que tener éxito en esto? El aporte de hierro debe estar adecuado, mantener un nivel de ferritina, lograr un nivel deseable, ¿sí?, de mantenimiento entre 50 a 100 unidades por kilo por semana de eritropoyetinas. Los pacientes pediátricos pueden requerir mayor dosis inicial y de mantenimiento, ¿sí? La respuesta es aproximadamente 95% con utilización de EPO, ¿sí? La falla o la falta de respuesta se debe por insuficiencia de aporte de hierro o falta de depósito de hierro, falta de cumplimiento, que significa que el paciente no se quiere aplicar 13 por semana, ¿sí? Infecciones asociadas, proceso inflamatorio intercurrente, empeoramiento en la función renal, está ahí un estadio 3, de golpe pasa a un estadio 5, ¿sí? Deficiencia de fólico o vitamina B2, es lo que habías hablado, ¿sí? Secuestro esplénico por un paciente con hiperesplenismo, por ejemplo, hiperparatiroidismo severo, lo que me hace una fibrosis medular, y toxicidad por aluminio, principalmente por la diálisis. Bueno, el efecto adverso, ahí lo hablamos de hipertensión, ¿sí? De nuevo, ¿sí?, o dificultad para controlar la hipertensión previa que tenía, que requiere más dosis de medicamento para mantener su TA, ¿sí? Trombosis y la fístula arteriovenosa ocurre un 7,5% de los pacientes, ¿sí? Otro efecto adverso raro, pero existe y está descrito, gracias a Dios, a mí no me tocó, le tocó a un médico de planta del Churruca que me explicó una vez que tuvimos, que empieza con aplasias de series rojas puras, ¿sí? Se debe por un anticuerpo que neutraliza por una ola EPO, ¿sí? Hay resistencia además a la eritropoyetina, reticulocitopenias, EPO endógena indosable, ¿sí? Ausencia de precursor eritores de la médula ósea, ¿sí? ¿Cómo nosotros los intentamos revertir estas complicaciones? Suspendiendo la eritropoyetina, sería lo que el anticuerpo que produce, ¿sí? Bajamos. Por otro lado, también inmunosupresores, como ciclosporina, en algunos casos usamos rituximab, que es un anti-CD20, ¿sí?, para disminuir el efecto. Bueno, otros agentes estimulantes de la eritropoyetina, como dardropoyetina, metoxipolietilenglicol, epotin beta, péptido EPO minitéctico, establecedor de el HIF1, es un inhibidor de la ferremia, ¿sí?, que está a nivel de los enterocitos, perdón. ¿Tá? De todo esto, ninguno está en Argentina, ¿sí? Dardopoyetina hubo en algún momento, pero después dejó de traerse porque no se vendía, ¿sí? Usamos todo el EPO, que es más barato. Bien. Acá, ¿quieren hacer un recreo por lo menos de 10 minutos? Sí. ¿Sí? Puede ser. Bueno, Puede ser. hacemos un 10 minutos de recreo, sería para las 7:10, volvemos de vuelta. Ok. ¿Ok? Así pueden tomar un café, un sándwich, todo, Sí, doctor, ¿saben? está bien. Gracias, doctor. Dale, un ratito de descanso.